Bueno, que Dios los bendiga, mis amados hermanos, de manera muy especial. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como quizás en diferentes lugares, sea de noche o sea de día. Me siento gozoso una vez más de estar delante de la presencia de Dios, dándole la gloria y la honra, porque Él es digno. Él es digno de recibirla, mis amados hermanos y hermanas. Aquellos que me ven a través del internet, a través de Facebook Live, a través de YouTube. Aquí el guerrero de Dios, dándole la gloria y la honra a Dios, porque por su misericordia hoy puedo estar aquí. A los que no me conocen me pueden buscar en YouTube o en Facebook como el guerrero de Dios, y ahí tengo las enseñanzas bíblicas que el Señor puso en mi corazón para darles y compartirles con ustedes, mis amados hermanos, porque nada es de nosotros, todo proviene de Dios. Y hoy, mis amados hermanos, estoy tratando con este micrófono en vez del otro que siempre usaba, porque quería tratar una diferente manera. Vamos a ver si esta vez con este audio se escucha o se escucha igual que el otro, pero no quiere decir que voy a usar voy a seguir usando el otro, pero nada más por hoy quería intentarlo de esta manera. Estamos agradecidos con Dios porque por Él estamos aquí. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él no podemos ni siquiera levantarnos de nuestras camas, porque por su misericordia podemos estar aquí de pie. Y cuántos que están de pie han dado gracias a Dios por un nuevo día más de vida, por un nuevo día más de esperanza, por un nuevo día más de bendición, porque el simple hecho de abrir nuestros ojos ya es bendición a nuestras vidas. Por eso hay que darle toda la gloria y toda la honra a Dios, porque Él es digno. Él es digno de recibirla, mis amados hermanos y hermanas. Y aquellos que me ven, que no le sirven al Señor, escucha este video, escucha este estudio, porque sé que quizás te sea de edificación. Como ya lo dije en el video anterior, que se trataba bajo el tema el rock y el satanismo, que hice la primera parte, ahí les enseñé con base bíblica de qué manera el enemigo destruye a la humanidad, especialmente a la juventud, a través de la música satánica, a través de la influencia satánica, a través del ocultismo, de la hechicería, de la brujería, de todas esas cosas que el enemigo usa para engañar a la humanidad, pero especialmente a través de la música. Porque como les vuelvo a repetir y lo dije en el video anterior, no solamente a través de la música satánica el enemigo va a engañar. El enemigo va a engañar a través, como dije, de cualquier tipo de música, de cualquier género que no traigan mensajes de adoración, de alabanza, que traigan mensajes del mundo, que traigan mensajes de sexo, de violencia, de agresión. Por todos esos medios el enemigo va a engañar a la humanidad. El enemigo te va a atar a ese mundo de las tinieblas, a ese mundo de perversión, a ese mundo del entretenimiento, para quitarte de la presencia de Dios, para que te alejes de la voluntad de Dios. Y ya lo dije en el estudio anterior, de qué manera, como lo dijimos en el libro de Ezequiel 28:13, de qué manera el enemigo, cuando fue desterrado del cielo, de qué manera él nunca perdió su esencia musical, o sea, él nunca perdió el conocimiento de la música que tenía. Cuando fue desterrado a este mundo, él se trajo ese conocimiento musical, y aquí él lo puso y lo está poniendo en práctica, porque hoy vemos de qué manera las músicas hoy están alcanzando a miles y miles de personas, especialmente a la juventud y también a las iglesias, como ya lo dije en el video anterior. Y es por eso que, como lo vuelvo a repetir, la Biblia nos manda a examinarlo todo y a retener lo bueno y desechar lo malo. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos de 21 al 23 y Mateo capítulo 10 versículo 16. O sea, no todo lo que brilla es oro, es decir, no todo lo que escuchamos en la radio o a través de la TV o a través de una reflexión, y mucho menos de la música. No todo es de Dios, no todo proviene de Dios, y no todo podemos decirle es de Dios. Y como también lo vuelvo a decir, que ya en el video anterior lo dije, que el enemigo número uno del cristianismo, de los cristianos evangélicos, es el satanismo. El satanismo nos considera como sus enemigos número uno.
Todo lo que afirma ser cristiano es su enemigo. Y nos consideran sus grandes enemigos porque Satanás, el Señor lo reprenda, odia a Dios. Y a todo movimiento cristiano que adoran a Dios, el enemigo va a tratar de destruir la iglesia con sus dardos de fuego. También va a destruir a los que no conocen a Dios porque son más vulnerables a los ataques del enemigo y él no va a estar tranquilo hasta destruirlos. Ese es el plan de Satanás, destruir a la humanidad, destruir a la iglesia a través de su influencia, a través de su entretenimiento, que es lo que tiene a la humanidad cegada, con una venda en los ojos y caminando de un lado a otro sin saber en qué puedan tropezar. Es por eso, voy a continuar rápidamente con este estudio porque tengo mucho que abarcar y espero que me dé tiempo. Vamos a entender algo muy importante, que si hay algo que Satanás lo sabe hacer bien, es algo, una prioridad número uno que Satanás lo sabe hacer. ¿Y cuál es esa prioridad? Es que Satanás es el número uno imitador de Dios, imitador de las cosas celestiales, o sea, él imita toda la divinidad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y si no lo creen, vamos a compararlo con la palabra del Señor y a ver de qué manera, de lo que estoy hablando, y de qué manera el enemigo imita las cosas de Dios. Número uno, Satanás se dice ser el padre de este mundo. Inclusive Jesús llamó a los escribas y fariseos: sois de vuestro padre el diablo. Aquí vemos que Satanás imita ser el Padre, imitando a Dios Padre. En esta ocasión no les voy a enseñar la Biblia a través de la computadora. Esta vez voy a usar la bendita palabra del Señor, su santa palabra, porque tengo muchos versículos bíblicos que abarcar y quiero ir rápidamente. Y en este estudio, los que no tengan Biblia, los que no posean una, apunten, como siempre lo digo y no lo voy a dejar de decir. Apunten los versículos, apunten los capítulos para que así ustedes lo estudien y vean de lo que estamos hablando hoy. Es por eso que hoy voy a usar la santa palabra de Dios, su santo libro, y a través de él les voy a ir compartiendo. Y ustedes léanlo en su casa para que también vean, porque es la misma Biblia, el mismo significado y la misma esencia de la palabra de Dios. Como ya lo dije, vimos que Satanás imita a Dios Padre. Vámonos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan, capítulo 8, versículo 44. Y no te preocupes en buscarlo, hermano. Como dije, si lo apuntas, te va a ser después más fácil de buscar lo que se está hablando. Pero voy a leerlo rápidamente. Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice la bendita palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Miren cómo nos declaró la palabra del Señor a los escribas y fariseos, y no solamente a ellos, sino a todo aquel que no hace la voluntad de Dios, que decide apartarse de la presencia del Señor. Dios los considera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí vemos que la misma Biblia dice a Satanás que él es el padre, pero no el padre de la verdad, sino el padre de la mentira. Aquí ya vemos Satanás siendo imitador del Dios Padre. El Dios Padre. Vamos también a Salmos capítulo 83. Versículo 18. Salmos capítulo 83, versículo 18. Vamos a ver. Vamos aquí, como vimos en Juan capítulo 8, versículo 44, Satanás siendo el imitador de Dios Padre.
Ahora vamos a ver aquí en el Salmo capítulo 83, versículo 18, que nos dice la palabra del Señor. Y dice: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Aquí vemos que el único Dios, el verdadero Dios, el único todopoderoso y el único nombre que es sobre todo nombre es Jehová. Tú solo Altísimo sobre toda la tierra. O sea que por más que Satanás quiera imitar las cosas de Dios, quiera querer ser el Padre, y Jesús lo llamó el Padre de este mundo, el Padre de mentira, pero eso no le da derecho a que Él se considere Dios, o a que Él quiera usurpar el lugar que le pertenece a Dios, porque Dios es uno solo, un solo nombre, Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Ya lo comparamos, vamos a ir comparando capítulo y versículo para ver lo que la bendita palabra del Señor nos dice. Ahora vamos a ver y compararlo con el imitador. Escuchen esto y ténganlo en mente este versículo. Conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Ahora vamos a ver y compararlo con el imitador. Vámonos a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Y dice la palabra del Señor: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice la palabra del Señor, en los cuales el Dios, vamos a entender aquí algo, mis amados hermanos. Vamos a entender aquí algo, mis amados hermanos. Si estás leyendo tu Biblia, o si no la tienes y después la vas a leer, ten algo muy presente, que en este versículo 4 de 2 de Corintios capítulo 4, dice la palabra del Señor, en los cuales el Dios, haz un énfasis ahí. La palabra Dios no se escribe con mayúscula. Aquí Dios está escrito con letra minúscula, porque cuando se trata del Dios Padre, del Dios Santísimo, la palabra del Señor siempre va a estar escrita en mayúscula. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso, el Grande, y tenemos que darle reverencia y escribir su nombre como se debe. Porque hay muchos que escriben Dios con minúscula cuando no debe ser así. Dale el lugar que le pertenece a Dios. Si Él es el Grande, el Todopoderoso, su nombre siempre tiene que estar con D mayúscula. Cuando ves en la Biblia Dios con letra minúscula, no se está refiriendo al Dios de la Biblia. Aquí dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos que ahí al final, cuando dice la imagen de Dios, ahí sí está escrito con mayúscula. Ahí sí la Biblia hace referencia al Dios Santo, al Dios de los cielos. Entonces, vemos aquí, el Dios de este siglo, que es Satanás, el Dios de este mundo, el padre de mentira, es el que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Por eso se dejan llevar de doctrina en doctrina. Por eso muchos viven en la incredulidad, viven en la miseria espiritual, porque no han decidido creer a la palabra del Señor, a la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Satanás es el que cega el entendimiento de los incrédulos para que así no les resplandezca la luz. Él prefiere tenerlos atados al mundo de las tinieblas. Él prefiere tenerlos cegados a este mundo, creyendo que en este mundo está la felicidad, creyendo que en este mundo está la riqueza, creyendo que en este mundo está la prosperidad, para que así se olviden de su Creador, Jehová de los ejércitos. Y Él es, por eso es el padre de mentira, el imitador número 1 de las cosas de Dios. Amén, amados hermanos y hermanas. Voy a continuar rápidamente con este estudio porque quiero abarcar lo más que puedo. Ahora, otro ejemplo. Dios tiene su reino. Dios tiene su reino que está en el cielo, en su santo trono celestial. Vamos a verlo en Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo capítulo 24,
versículo 14. Y dice la palabra del Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí nos está hablando la palabra del Señor que antes de los postreros días este evangelio iba a ser predicado. ¿Cuál evangelio? Evangelio del reino. ¿De qué reino está hablando aquí? Del reino celestial, del reino del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está hablando de su reino. Por eso nosotros predicamos a Cristo, por eso nosotros predicamos su venida, por eso nosotros predicamos la Nueva Jerusalén, predicamos el reino de los cielos en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces, como vemos aquí que la Biblia nos está hablando del reino de los cielos, también vemos que Satanás tiene su reino. Satanás, así como Dios tiene su reino, así también Satanás, el Señor lo reprenda, tiene su reino. Vámonos a Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 9. Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 9. Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 9. Perdonen, hermanos, si me estoy yendo rápido, pero quiero avanzar lo más que pueda. Pero, como le vuelvo a repetir, apúntalo y así tú lo vas a estudiar después con calma. O si no, dale pausa al video, retrocede de lo que no escuchaste y escúchalo, y así tú lo puedes comparar en tu Biblia. Bendita sea la gloria de Dios. Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 9. Vamos a comparar del reino de Dios. Vamos a ver lo que nos dice aquí ahora. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Vamos a volverlo a repetir. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Miren cómo Satanás estaba ofreciéndole a Jesús una felicidad falsa, un reino falso de este mundo, porque todo le pertenecía a él. Este reino es de Satanás y le pertenece a él, y él, siendo el imitador, siendo el engañador, quería dárselo a Jesús. Pero Jesús le respondió: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Vemos que Satanás tiene su reino en este mundo. Así como Dios tiene su reino, Satanás tiene su reino. Otro ejemplo: Dios tiene ángeles a su servicio. Lo vuelvo a repetir: Dios tiene ángeles a su servicio. Vámonos a Lucas capítulo 15, versículo 10. Bendita sea la gloria del Dios Todopoderoso. Lucas capítulo 15, versículo 10. Lucas capítulo 15, versículo 10. Vemos lo que la palabra del Señor nos dice. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cada vez que un pecador viene ante la presencia del Señor y entrega su vida al Señor, hay un gozo en el cielo, hay fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque un pecador volvió a casa, volvió al rebaño de Jesús, porque Jesús es el pastor de sus ovejas. Hay gozo delante de los ángeles de Dios, y ellos se alegran, ellos empiezan a cantar, ellos empiezan a alabar más cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador ha decidido abrir su corazón y venir ante la bendita presencia del Señor. Vemos aquí que el versículo nos dice: los ángeles de Dios, los ángeles de Dios. Ahora vamos a ver que Satanás también tiene sus ángeles en este mundo. Vámonos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y dice la bendita palabra del Señor: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Así como vemos que Dios tiene ángeles a su servicio, Satanás también tiene ángeles a su servicio. Vemos el imitador número 1 aquí, comparándolo con la Biblia, porque nada está fuera de la Biblia.
Todo me gusta enseñar con la bendita palabra del Señor. De por qué, y esto quiero que aprendan, el por qué Satanás se lo llama el imitador de las cosas celestiales, el imitador de Dios. Y lo estamos comparando con la Biblia. Estos son ejemplos, porque hay muchos más. Podría usar muchos versículos para compararlo, pero vamos a ir avanzando rápidamente. Pero, como dice el dicho, al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, otro ejemplo. Dios tiene su trono. Ahí mismo, vámonos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 3. Dios tiene su trono. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Vieron lo que nos dice la palabra del Señor y lo escucharon? Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Aquí nos está hablando del trono de Dios. Y ahora vamos a ver que el diablo también tiene su trono. Vámonos ahí mismo a retroceder a Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Y dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el que dice, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Así como vimos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, vemos que Dios tiene su trono y el Cordero de Dios. Así también vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, que Satanás tiene su trono, donde está el trono de Satanás. Otro ejemplo, el Espíritu de Dios mora en el creyente. Lo vuelvo a repetir, el Espíritu de Dios mora en el creyente. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Y dice la palabra del Señor: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál era el ejemplo? El Espíritu de Dios mora en el creyente. Y aquí la palabra del Señor nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Estará morando el Espíritu de Dios en nosotros? Nosotros tenemos la pregunta. Y ahora vamos a ver que Satanás y sus espíritus también moran en el pecador. Vámonos a Marcos capítulo 5, versículo 2. Marcos capítulo 5, versículo 2. Y dice la bendita gloria de Dios: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, con un neuma acatarton, con un espíritu inmundo, con un neuma acatarton. Vemos que así como el Espíritu de Dios mora en los creyentes, de Romanos capítulo 8, versículo 9, así también en Marcos capítulo 5, versículo 2, nos habla de un hombre que vino ¿de dónde? De los sepulcros, del lugar de los muertos, donde moran los demonios, donde moran y hacen presencia. Y desde ahí salió el hombre que tenía un espíritu inmundo. Vemos que los espíritus de Satanás, el Señor los reprenda, los demonios también habitan dentro del pecador, dentro del no creyente, dentro del que aborrece las cosas de Dios. Otro ejemplo, Dios tiene su doctrina. Dios tiene su doctrina, la doctrina del Evangelio. Vámonos a Juan capítulo 7, versículo 16. Juan capítulo 7,
versículo 16. Y dice la palabra del Señor: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Me vuelvo a repetir. Jesús les respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de quién, sino de aquel que me envió. ¿Y quién fue que envió a Jesús? Dios el Todopoderoso, Dios Padre. Entonces, la doctrina proviene de Dios. El evangelio verdadero, la verdadera verdad, la verdadera palabra proviene de Dios y no del mundo. Entonces, así como Dios tiene su doctrina, como ya lo vimos de Juan capítulo 7, versículo 16, vamos a ver que Satanás también tiene su doctrina. Vámonos a Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y dice la bendita gloria de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de quién? A doctrinas de demonios. Lo vuelvo a repetir. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bendita sea la gloria del Señor. Más claro que el agua no puede estar, amados hermanos y hermanas. Así como Dios tiene su doctrina en Juan capítulo 7, versículo 16, así también Satanás tiene su doctrina. Doctrina obviamente de demonios. El Señor los reprenda. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Otro ejemplo. Dios exige adoración exclusiva. Los que le adoran a Dios es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4. Entonces, Dios exige adoración exclusiva. Vámonos a Mateo capítulo 4, versículo 10. Mateo capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor, que ya lo leímos anteriormente, pero lo voy a volver a leer. ¿Y cuál es el ejemplo? Dios exige adoración extrema o exclusiva. Y dice la palabra del Señor: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No nos está diciendo que adoremos a dos dioses, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. No podéis servir a Dios y al mundo, a Dios y a las riquezas. O amas a Dios y aborreces al mundo, o amas al mundo y aborreces a Dios. Pero tiene sus consecuencias. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No nos está hablando de dos dioses, nos está hablando de un solo Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y vamos a ver que Satanás también pretende adoración. Ahí mismo el versículo 9, retrocedamos. ¿Qué nos dice ahí el versículo 9? Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Así como Dios demanda de nosotros que le adoremos en espíritu y en verdad, así también lo que Satanás quiere es que le adoremos. El Señor lo reprenda. Satanás dice: todo este reino te daré, toda la gloria de ellos. Lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme. Así como Dios requiere adoración, vemos que el imitador, el Señor lo reprenda, también quiere adoración. Pero el único que debemos adorar en espíritu y en verdad es al Dios Todopoderoso que habita en el reino celestial, y que su reino es por los siglos de los siglos, y no hay otro más que Dios, a quien debemos adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, otro ejemplo: Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir: Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vámonos a Mateo capítulo, ahí mismo, capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28,
versículo 19. Y nos dice la bendita palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdense que Dios es uno. Él se manifiesta a través de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no dejando de ser un solo Dios. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya lo leímos, Mateo capítulo 28, versículo 19. Y ahora vamos a ver que Satanás también, como lo conocemos, que el diablo se cree Satanás siendo Padre, el falso profeta y la bestia, imitando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Satanás, el falso profeta y la bestia, imitando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y nos dice la palabra del Señor: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí vemos al diablo como padre, al hijo vemos a la bestia, y al Espíritu Santo como el falso profeta. Y por haber engañado a la humanidad, ¿cuál fue su recompensa? Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿En dónde? En el lago de fuego. Esa es la recompensa para todos aquellos que deciden apartarse de la presencia del Señor y deciden rechazar al Hijo, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Van a estar juntamente con el diablo, con la bestia y con el falso profeta en el lago de fuego. Por eso, mi amado hermano y hermana que me escuchas, que no le sirves al Señor, hoy es tu día para que tú le entregues tu vida al Señor y le digas: Señor, he pecado delante de ti, te acepto como mi exclusivo Salvador, ven, entra a mi vida y hazme una nueva criatura, porque no quiero terminar en donde van a terminar estos engañadores, estos imitadores. Amén. Ya vemos que aquí Satanás imita también ser Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Otro ejemplo: Dios tiene su iglesia, la iglesia de Cristo, la novia, la esposa de Cristo. Dios tiene su iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y nos dice la bendita palabra del Señor. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bendito sea su santo nombre. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia que predica la sana doctrina, la iglesia que predica el evangelio de Cristo, la palabra del Señor, es la iglesia y baluarte, columna y baluarte de la verdad. Y entonces vemos que Satanás también tiene su iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Y dice la palabra del Señor: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten,
He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dice la palabra del Señor, yo entrego ¿de qué? De la sinagoga. Acuérdense que en el Antiguo Testamento no tenía una iglesia fija donde predicar. Antes la iglesia eran en las sinagogas y ahí se predicaba, ahí se consideraba la iglesia. Y así ahora podemos tener un templo donde adoramos al Señor, y ahora le adoramos en la iglesia y nos unimos en un solo espíritu de alabanza y adoración para adorar su dulce y maravilloso nombre. Pero antes se llamaban las sinagogas. Y así vemos que el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 3 dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás. O sea, vemos que Satanás tiene también su iglesia, imitando a la iglesia de Cristo. Y hoy también vemos ya a la luz del día que existe la iglesia o templo de Satanás, como lo llaman. Y la primera iglesia que fue fundada por Anton LaVey en California, lo podemos ver de qué manera esta iglesia se dice y predican a Satanás, oran a Satanás y adoran a Satanás. El Señor lo reprenda. Y ahora ya no son simplemente sinagogas, ahora son templos que están construyendo para adorar a Satanás. El Señor lo reprenda. Entonces, otro ejemplo. Cristo tiene apóstoles. Cristo tiene apóstoles. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Cristo tiene apóstoles. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Y dice la palabra del Señor. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. ¿De quién? Los 12 apóstoles del Cordero, los apóstoles de Cristo. Cristo tiene apóstoles, y sus nombres estarán en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén. El muro de la ciudad está hablando de la Nueva Jerusalén, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 21, del 9 en adelante. El título es la Nueva Jerusalén. Vemos que aquí está hablando de los apóstoles de Cristo. Y vamos a ver que Satanás tiene también apóstoles. Vámonos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. Bendita sea la gloria del Señor. Bendito su santo nombre. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vemos que aquí también hay falsos apóstoles, que hoy en día se dicen muchos llamar apóstoles, cuando ya no hay más apóstoles. Ya no hay. Hubieron 12, ya no hay más apóstoles. Y hoy en día han surgido muchos falsos apóstoles, como la Biblia los llama, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, que se dicen ser de Cristo, pero no lo son. Son obreros fraudulentos. Así como Satanás se disfraza como ángel de luz, estos obreros fraudulentos se disfrazan como falsos apóstoles. Vemos que así Satanás también tiene falsos apóstoles. Otro ejemplo. Cristo da autoridad a sus seguidores. Cristo da autoridad a sus seguidores. Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Cristo da autoridad a sus seguidores. Mateo capítulo 10, versículo 1. Y dice la bendita palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre quienes, sobre los neuma acatarton, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando tú sacas fuera a un demonio, cuando tú oras por una persona, ¿quién es que te da la autoridad para que tú lo hagas?
Porque si Dios no te da la autoridad, no puedes hacerlo. Mas si Dios te da la autoridad para hacerlo, en su nombre vas a echar fuera estos neuma acatarson o espíritus inmundos. Y vas también a sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos que Cristo da autoridad a sus seguidores, como ya lo leímos en Mateo capítulo 10, versículo 1. Y ahora vemos que Satanás da autoridad también a la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra del Señor: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vemos que así como Cristo da autoridad a sus seguidores, Satanás también da autoridad a la bestia. Vemos cómo trabaja el imitador de Dios, el imitador de las cosas celestiales. Y lo estamos comparando con Biblia en mano. Porque si no está la Biblia presente en primer lugar, de nada sirve que hagamos este estudio. Tendría que cerrar el estudio y cancelarlo. Porque si no está la palabra del Señor implantado en este estudio, de nada sirve, hermanos y hermanas. Es por eso, ya lo veíamos aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Ahora, otro ejemplo. Dios acepta sacrificios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dios acepta sacrificios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no está hablando aquí de sacrificios de machos cabríos, de corderos, de obras. Ya no está hablando aquí de sacrificios de derramar sangre, porque la sangre ya fue derramada por el unigénito Hijo de Dios, y es esa sangre que nos limpia cada día de nuestros pecados. Ahora aquí nos está hablando de sacrificios vivos. ¿De qué sacrificio está hablando? De vuestros cuerpos, de nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, nuestra adoración. Y así como vemos que Dios acepta sacrificios vivos, así Satanás también recibe sacrificios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. Dice la palabra del Señor: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El Señor los reprenda. Lo vuelvo a repetir. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Vemos que Satanás son esos sacrificios que él quiere. Él quiere que lo adoren a él, que sacrifiquen a él, a sus huestes de maldad, a sus demonios. El Señor los reprenda. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vemos que Satanás quiere sacrificios, así como Dios quiere que nuestros cuerpos se sometan a su voluntad y ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así Satanás quiere sacrificios que adoren a sus demonios, a sus secuaces, que lo adoren a él, y así que no adoren a Dios. Entonces, estos son apenas pocos ejemplos que estoy usando de qué manera el enemigo imita las cosas de Dios. Y así podría pasarme horas y horas desenmascarando a este imitador de la gloria de Dios, porque estos son únicamente pocos versículos de la Biblia sobre cómo Satanás imita las cosas de Dios, pero no tendríamos fin si los mencionara todos.
Por estos ejemplos en la palabra de Dios nos muestran cómo Satanás pretende usurpar el señorío de Jesús. Pero no es la única forma en que Satanás se basa en el engaño para pretender que creamos que Él es igual a Dios. Actualmente Satanás trabaja sutilmente en ello y si no estamos al pendiente podemos caer en sus redes. Y les voy a dar otra advertencia más, mis amados hermanos y hermanas. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice: no quiero que ignores acerca de los dones espirituales, y en todo el libro de los Corintios he podido sacar estos dones espirituales de los cuales el apóstol Pablo nos está hablando, tales como, ¿cuáles son esos dones? Que pude yo sacar de la palabra del Señor y darles a conocer, porque Pablo dice: no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. ¿Y de cuáles dones espirituales está hablando el apóstol Pablo? Vamos a ver. Número 1, palabra de sabiduría. Número 2, palabra de ciencia. Número 3, fe. Número 4, sanidades. Número 5, milagros. Número 6, profecía y evidencia. Número 7, discernimiento de espíritus. Número 8, diversos géneros de lenguas. Número 9, interpretación de lenguas. Y ahora, aquí hay que hacernos esta pregunta: ¿no imita también Satanás estos dones? La respuesta es sí. Y los voy a mencionar de qué manera él imita estos dones. Si no te memorizaste todos estos 9 ejemplos que saqué de Corintios, de lo que Pablo nos dice, no ignores acerca de estos dones, porque hay más ejemplos, pero vamos a usar 9. Si no te aprendiste todos, retrocede el video y ahí apunta uno por uno y así vas a ver de qué manera Satanás también imita estos dones espirituales. Vamos a ver, como lo dije, número 1 que era palabra de sabiduría. Vamos a ver cómo Satanás imita. Número 1, inteligencia diabólica animal. Vámonos a Santiago capítulo 3, versículo 15. Santiago capítulo 3, versículo 15. Y dice la palabra del Señor, acuérdense, palabra de sabiduría y el imitador, inteligencia diabólica animal. Santiago capítulo 3, versículo 15, dice la palabra del Señor: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Me vuelvo a repetir, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Así como la sabiduría viene de Dios, así también Satanás quiere implantar sabiduría, no sabiduría de lo alto, sino sabiduría terrenal. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Santiago capítulo 3, versículo 15. Número 2, como lo dije, palabra de ciencia, y ahora vamos a ver cómo Satanás imita. Número 2, lo imita con adivinación. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 14. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 14. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti,
Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. La Biblia nos dice, cuando entres a esa tierra no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No quiero ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Vemos de qué manera Satanás trabaja con la mente de las personas, y lo hace a través de encantamientos, de hechicerías, de la adivinanza, del horóscopo, de sortílegos, del espiritismo, de la magia, del ocultismo, del satanismo, y también a través de la música. Vemos, así como lo dije, número 2, que Dios nos da palabras de ciencia, así Satanás usa la ciencia a través de la adivinación. Ya lo vimos de Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. Número 3, como lo dije, ¿cuál era? Fe. Ahora vamos a ver que también existe la fe diabólica. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vemos que aquí Santiago dice: ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pues bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Vemos que así a veces los demonios tienen más reverencia a Dios que a veces los mismos humanos, porque a veces nosotros decimos tener fe, pero no la fe suficiente. Cuando nos llega la prueba, ahí decaemos y ahí decaemos. Y la palabra del Señor nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3, versículos del 22 al 23. Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y a veces, aunque nosotros seamos débiles en la fe, Dios nos sigue dando aliento de vida. Y así los demonios creen y tiemblan, porque creen en el unigénito Hijo de Dios. Ellos tiemblan al escuchar su santo nombre. Y así como ellos temen a Jesús, así también ellos temen a su amo. Ellos tienen fe en su amo, que es Satanás. Que Satanás, cuando les da la orden, ellos la cumplen. Ellos se van y ellos atacan a la persona porque tienen fe en su Dios. No el Dios verdadero, sino el Dios de este mundo, que es Satanás. El Señor lo reprenda. Número 4, como lo dije, ¿cuál era? Sanidades. Ahora vamos a ver que también existen sanidades mediante limpias, brujería, santería, etcétera, etcétera. Vámonos a Jeremías capítulo 44, versículo del 17 al 25. Jeremías capítulo 44. Bendita sea la palabra de Dios. Yo adoro su santo y poderoso nombre. Jeremías capítulo 44, versículo del 17 al 25. Y dice la bendita palabra de Dios: Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Y a espada y hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones,
¿Acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo: ¿No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como hasta hoy, porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vosotros y ponéis vuestros votos por obra. Vemos que aquí ellos decían: desde que nosotros dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, desde que dejamos de adorarle, de buscarle, de ofrecerle sacrificios, nos falta todo, nos hace falta todo, estamos en una miseria, no tenemos nada. Pero desde que empezamos a ofrecerle libaciones, desde que empezamos a adorarle, a buscarle, ahí es que nos vino el bien, creyendo que ella le estaba dando la prosperidad. Es una prosperidad falsa, es una prosperidad de mentiras, porque a eso se dedica Satanás. A través de la brujería, él piensa que va como a hacer bien a una persona, como también a hacer un mal. A través de la santería, a través de la limpia, cuando muchos van y recurren a estos centros de limpias para limpiarse de todo mal, para limpiarse de espíritus inmundos, para limpiarse, para que les ayuden con sus esposas, con sus esposos, para que les ayuden en su hogar. Se van a estos centros de brujería para que les ayuden a tener dinero, a tener prosperidad. Como también vemos hoy en la televisión, muchos de estos programas, como Walter Mercado, como la otra que se me olvidó el nombre, que ofrecen estas prosperidades de mentira, diabólicas, que no provienen de Dios, sino del mundo, de Satanás, que usa estos medios para engañar a la humanidad. Ahora, número 5, ¿cuál era que le dije? Milagros. Vamos a ver los milagros que Satanás también hace, porque incluso el falso profeta hará descender fuego del cielo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 8 al 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 8 al 12. Y dice la palabra del Señor: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Él inclusive va a hacer milagros, va a sanar milagrosamente, va a hacer grandes señales, que va a hacer descender fuego del cielo. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 13 al 14. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 13 al 14. Dice la palabra del Señor:
También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. También hace grandes señales, grandes milagros, que de tal manera aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y de esa manera engaña a los moradores de la tierra con las señales o con los milagros que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Vemos estos milagros diabólicos del infierno, de las tinieblas que Satanás hace, como lo va a hacer aquí, como también ya lo está haciendo hoy. Muchos milagros, muchas vírgenes que aparecieron en muchos lugares, muchas personas que aún se levantaron de sus enfermedades, milagros falsos, que lo que van a traer es un alivio temporero, pero después volverán otra vez, como el perro vuelve a su vómito y como el puerco lavada a revolcarse en el cieno. Número 6, que era profecía y evidencia. También vemos aquí Satanás usando las premoniciones y también la adivinación. Levítico capítulo 19 versículo 26. Levítico capítulo 19 versículo 26. Levítico capítulo 19 versículo 26. Dice la palabra del Señor: no comeréis cosa alguna con sangre, ni seréis agorreros ni adivinos. Vemos, como ya también lo vimos en Deuteronomio capítulo 18, que Satanás usa la adivinación, usa la agorería, la hechicería. Aquí también Dios nos dice: no seréis agoreros ni adivinos, porque la adivinación no proviene de Dios, sino de Satanás. El Señor lo reprenda. Número 7, discernimiento de espíritus. Vemos también lo que Satanás hace. Percepción extrasensorial. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y ya lo leímos anteriormente y lo vamos a volver a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y a doctrinas de demonios. Así como lo dije el número 7, que era discernimiento de espíritus, que tenemos que tener discernimiento para ver los espíritus que son de Dios y los espíritus que no son de Dios. Santiago capítulo 5. Así también tenemos que ver estos espíritus engañadores, porque aquí nos dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso, si nosotros no ponemos atención, vamos a caer en manos de estos espíritus que nos van a terminar engañando tarde que temprano. Número 8, diversión de géneros de lenguas, diferentes géneros de lenguas, y así también Satanás conoce todas las lenguas que provienen desde Babel. Génesis capítulo 11, versículo 7. Génesis capítulo 11, versículo 7. Dice la palabra del Señor: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así como cuando confundió la lengua de estos que se estaban dispusiendo a construir la torre de Babel, Dios, cuando vio lo que ellos estaban haciendo, dijo: el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dijo Dios: vamos a ascender y vamos a confundir su lengua, para que así ninguno entienda el habla de su compañero, y así haya dispersión en la tierra. Y por eso hoy vemos el diferente tipo de lenguas en cada país, un idioma diferente, un lenguaje diferente y una pronunciación diferente. Y así, déjenme decirles que Satanás entiende y Satanás imita las lenguas.
Satanás usa las lenguas para engañarte. Satanás, como puede imitar nuestra lengua, como puede imitar otra lengua y muchas lenguas, y de esa manera engaña a la humanidad. Satanás conoce muy bien el don de lenguas. Por eso hay don de lenguas que vienen de Dios y hay don de lenguas que no provienen de Dios, como ya lo vemos aquí. Número 9, interpretación de lenguas. Vamos a ver también que Satanás puede interpretar lenguas terrenales y angelicales. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2. Bendito Dios. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2. Dice la palabra del Señor: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí, como el hombre espiritual es el que interpreta las lenguas, no habla a los hombres sino a Dios. Por eso, cuando vamos a hablar las lenguas, tenemos que hablar conforme el Señor nos mande, y siempre tiene que haber un intérprete para que interprete el don de lenguas, porque un incrédulo que no crea al Señor y viene y escucha a un ministro hablar en otras lenguas, y él no va a entender lo que él está hablando, y va a decir, como dice la palabra, ¿será que él está loco? Porque habla en lengua extraña, en lengua que no conozco. Por eso siempre tiene que haber un intérprete de las lenguas que se está hablando, porque no todas las lenguas provienen de Dios. Así también Satanás puede interpretar las lenguas. Así también Satanás puede hacer que una persona hable en otras lenguas y puede hacer que otra esté interpretando ese don de lenguas para creer que proviene de Dios, pero les digo que no provienen de Dios. Y ya mencionamos aquí todos los 9 ejemplos de los dones espirituales que Pablo nos dijo que no ignoremos, y de qué manera Satanás usa estos dones también para imitar las cosas de Dios. Entonces, ya este video lo vamos a dejar para una tercera parte, pero cubrí la mayoría de versículos y capítulos que quería compartirles, y también tenía videos, pero lo voy a dejar para el siguiente video. Esto pertenece al tema el rock y el satanismo, porque estoy abarcando todo lo que constituye, porque así Satanás, siendo el imitador número 1, así él engaña y así nos priva de que nosotros vengamos y seamos participantes de la gloria celestial. Como nos dice, por tanto, hermanos santos, participantes del reino celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos capítulo 3 versículo 1, Hebreos capítulo 4 versículo 14, Hebreos capítulo 7 versículo 26 y Hebreos capítulo 9 versículo del 12 al 24. Nuestro sumo sacerdote, nuestro verdadero apóstol, el único apóstol, se llama Jesucristo, de nuestra profesión. Jesucristo, no un hombre que se considere apóstol, no el diablo que usa a estos falsos apóstoles para engañarnos, porque nuestro único sumo sacerdote es Cristo Jesús. Él es quien nos salvó y quien nos rescató de las tinieblas. Él es quien nos trajo a la bendita gloria de Dios, y ahora, gracias a su santa palabra, podemos desenmascarar a las tinieblas. Porque acuérdense que Satanás, como descendió del cielo, como fue desechado del cielo, ahora él quiere que todos nosotros nos perdamos. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Isaías capítulo 14, versículo del 11 al 12. Así la Biblia nos dice, como Satanás descendió del cielo, perfecto era en su camino hasta que fue hallado en él maldad. Y así nosotros, y muchos también que se apartan, que alguna vez le sirvieron al Señor y que hoy no les sirven. ¿Qué pasó ahí? Cómo Satanás engañó esa mente, ese corazón, para que terminara apartándose de la bendita gloria de Dios, de las cosas celestiales. Porque acuérdense que hay una sola vida, una sola esperanza,
Ya después de la muerte no hay nada. Por eso tenemos que, ahora que estamos vivos, tenemos que decir, como lo dijo David en el Salmo capítulo 6, versículo del 4 al 5: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame de las tinieblas, sálvame del infierno, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Ya en el Seol no hay esperanza, ya en el Seol no hay ninguna esperanza, porque el que está muerto, muerto está. Así que nos vemos en un tercer video de lo que es satanismo, y les dejo con esta enseñanza. Espero que les haya sido de edificación. Se despide el guerrero de Dios, y espero que esto les haya sido de edificación, porque todos nosotros estamos llamados a participar en las cosas celestiales, en las cosas de Dios, y no tenemos que dejar de adorar su dulce y maravilloso nombre. Así que Dios los bendiga y Dios los guarde de manera muy especial. Se despide el guerrero de Dios, y nos vemos en una tercera parte, si el Señor lo permite y si es su santa voluntad. Los amo mucho en el amor de Cristo, y espero que les haya sido de edificación. Dios los bendiga. Amén.